Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio. Hoy vamos a analizar la encuesta que se realizó hace poco tiempo en nuestro país para medir la percepción de los ciudadanos sobre los efectos de la crisis climática. Algunos resultados fueron sorprendentes. La mitad de los encuestados piensa que la crítica situación del medio ambiente es una amenaza mayor que la mismísima pandemia de coronavirus. Sobre esto vamos a conversar con Christopher Anderson, un biólogo nacido en los Estados Unidos, pero que trabaja e investiga hace tiempo en nuestro país. También vamos a recorrer el río Reconquista para intentar conocer un poco más sobre su crítica situación ambiental. Estamos hablando del segundo cauce más contaminado de la Argentina después del Riachuelo. Y su estado es muy importante. Su recorrido impacta directa o indirectamente sobre la vida de casi 5 millones de personas. Por último, conversaremos con Leonardo Stanley, un economista que estudia el impacto de la crisis climática en la estabilidad económica. El investigador nos contará qué consecuencias puede generar el aumento de la temperatura y la intensificación de huracanes, sequías o inundaciones en el sistema productivo mundial. Todo esto en los próximos 60 minutos. Ya arranca Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión argentina. Los resultados de una encuesta elaborada hace poco por la consultora Poliarquía no solo generaron información, sino también sorpresas y expectativas. El objetivo del sondeo era cuantificar la percepción de los argentinos acerca de la crisis climática y de su vinculación con la crisis sanitaria que estamos transitando. Según las conclusiones, un 43% de la sociedad considera al cambio climático una amenaza más grave que el propio coronavirus. El estudio también deja claro que los jóvenes tienen más conciencia y conocimiento sobre los problemas climáticos. Mientras el 70% de los mayores de 30 años cree que existe una relación entre la salud del planeta y la salud humana, esa percepción aumenta hasta el 82% cuando la edad de los encuestados se ubica debajo de las 3 décadas. En ese sentido, un 56% de los entrevistados consideró que la salud de los ecosistemas naturales y la aparición del coronavirus están vinculados. Un 70% admitió estar preocupado ante la posibilidad de que la temperatura del planeta aumente en 1,5 grados, como viene advirtiendo la ONU. 9 de cada 10 encuestados creen que el cambio climático es el gran problema del presente, pero un 61% sostiene que hay poca información sobre el tema. Un 80% piensa que la alteración del clima va a impactar negativamente en las actividades económicas y por esa razón considera positivo el fomento a las inversiones en energías renovables. Sin dudas, la pandemia generó un terreno fértil para poder ampliar y profundizar algunas reflexiones y debates. Es necesario que la conciencia sobre la crisis climática que evidencia la encuesta de Poliarquía tenga de aliado a un Estado comprometido con esa lucha. Porque esa batalla no puede quedar confinada ni tomarse descanso. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Como todos los domingos los acompañamos durante 1 hora. Y acabamos de ver un informe relacionado a la percepción de los argentinos con respecto a la pandemia y al cambio climático. Esto es una encuesta que se realizó en el mes de mayo, pedida por la organización Periodistas por el Planeta, que reveló algunos datos bastante interesantes. Para hablar un poco sobre las respuestas de esta encuesta, la respuesta que los argentinos dieron en esta encuesta, estoy en comunicación con Christopher Anderson. Él es biólogo y doctor en ecología. Es estadounidense, nacionalizado argentina, vive en Patagonia desde el año 2000 y en Ushuaia, donde está en este momento, desde el año 2012. Hola Christopher, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
Bien, voy a seguir presentándote. Christopher es investigador del CADIC CONICET y además es profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y bueno, como decía, te convoqué para charlar un rato con respecto a estas respuestas de la encuesta. La primera, el primer dato que a mí me llamó bastante la atención es que 4 de cada 10, pocos argentinos, consideran que el cambio climático es una amenaza mayor que la pandemia. Y la pregunta que te haría es: ¿por qué vos crees que la población común, el ciudadano de a pie, no llega a tomar real conciencia de la problemática del cambio climático? Bueno, para mí tal vez lo veo un poco distinto, porque en vez de pensar que solo es 40% que lo ve como problema mayor, si lo sumamos con las personas que lo ven como un problema equivalente, sumamos como 70% de las personas ven el cambio climático como un problema. Y lo que hemos visto aquí en Patagonia también, en una encuesta que hicimos en el Parque Nacional Tierra del Fuego, es que hay mucha percepción no solo de los problemas ambientales a nivel global, sino también a los problemas locales, como la basura, las especies exóticas invasoras, la urbanización, etc. Entonces yo creo que en general hay una conciencia, y este tipo de encuesta demuestra que tal vez lo que tenemos que enfocar no es en la información respecto al problema, sino más información respecto a las soluciones. Porque en muchos casos la gente tiene conciencia del problema, pero no saben qué hacer. Y en ese sentido yo creo que si empezamos a orientar mejor la información que entregamos, en nuestro caso desde la ciencia, porque muchas veces queremos como generar alarma, mostrar la emergencia, pero eso también desanima a la gente. La gente necesita sentir que hay una solución. De hecho, hay estudios psicológicos que demuestran esto, de que si uno asusta demasiado a la sociedad, se sienten como incapaces de enfrentar el problema. Entonces yo creo que en muchos casos la conciencia está, solo que tal vez esos valores no se expresen en la toma de decisiones, y ahí tenemos que preguntar si nuestros procesos democráticos realmente expresan los valores de la sociedad, porque creo que la conciencia está. Tenemos que trabajar ahora en soluciones. Deberíamos pensar si los decisores políticos están a la altura de esta conciencia y si pueden llegar a tomar o les interesa tomar decisiones al respecto. Y la segunda, de acuerdo a lo que vos dijiste, tendría que ver ya con los medios de comunicación, en no abordar la crisis climática como algo apocalíptico, sino también abordar desde la solución. Sí. Yo creo que hay algunos señales de esperanza en ese sentido, porque, por ejemplo, hace un par de semanas, se empezó a implementar la ley de presupuestos mínimos de cambio climático, que implica la creación de un gabinete nacional de cambio climático presidido por el jefe de gabinete del gobierno y los ministros de defensa, transporte, ambiente, por supuesto. Pero lo que para mí es un señal de esperanza de esa nueva figura, de tener un gabinete nacional de cambio climático, ya no es algo sectorial. El ambiente no es simplemente algo en un ministerio. El ambiente ya es algo transversal, donde el cambio climático se trabaja desde todos los ministerios. Y yo creo que ese es un señal de un cambio de paradigma respecto a estos temas, que lo social y lo ambiental van de la mano. Te corro un poquitito de la crisis climática y vamos a hablar un poco de la pandemia. En el último reporte de Naciones Unidas se habla o se explica muy bien la necesidad de una salud en conjunto, ¿no? Una salud humana, una salud animal, una salud planetaria, ¿no? Una sola salud, porque si no hay todo un tema de desequilibrio. ¿Por qué o cómo le explicarías a nuestra audiencia por qué es tan importante mantener este equilibrio que sirve no solo para no abordar una nueva pandemia, sino también para la crisis climática? Bueno, concretamente con las pandemias, lo que está demostrado es que las pandemias zoonóticas, que son las enfermedades que nos llegan desde otras especies de animales, hay mayor frecuencia de este tipo de enfermedad zoonótica en la medida que tenemos deforestación, cambio climático, desertificación, malas prácticas de la industria agroganadera industrial, también el sobreuso de antibióticos. Todas esas prácticas que son malas para el ambiente nos llegan también de rebote a nosotros a través de las enfermedades zoonóticas. Entonces hay un claro consenso que la salud ambiental afecta a la salud humana. Pero nuevamente yo creo que aquí estamos frente a un tema de que muchos sectores de la sociedad ya saben este tema. No es algo nuevo, no es que los científicos hemos descubierto algo que muchos sectores de la sociedad no sepan. Porque los campesinos que están expuestos a los pesticidas lo saben. Los pueblos que viven río abajo de la megaminería saben.
Las comunidades indígenas cuyos modos de vida se ven truncados por el desmonte lo saben. Pero incluso hay estudios en ambientes urbanos que, por ejemplo, me acuerdo de un estudio en Houston, en Texas, de Estados Unidos, que demostraba que niños de sectores marginales socioeconómicamente que vivían cerca de espacios verdes en la ciudad de Houston tenían menores tasas de obesidad infantil por vivir cerca de espacios verdes. O los pacientes en hospitales, cuando tienen vistas de vegetación o vistas de cuerpo de agua, se recuperan de intervenciones quirúrgicas más rápidamente. Entonces, no hay ninguna duda que hay una relación entre la salud humana y la salud ambiental. Justamente yo creo que la cuarentena tal vez nos vuelve a enseñar esta lección, porque por separarnos del entorno, nos vemos afectados, como que nuestro bienestar está vinculado con poder caminar por la calle, poder estar bajo la sombra de un árbol, y recuperar esos valores relacionales de la naturaleza yo creo que es algo muy crucial. Otra de las respuestas que me llamó bastante la atención, y podemos mirarlo desde el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, porque es casi el 50 o un poquito más del 50% de las personas respondieron que cambiarían sus conductas después de la pandemia. Esto está muy relacionado a lo que estábamos hablando. ¿Vos opinás que es así, de este 50% del medio vaso lleno? Bueno, en los hechos yo creo que la gente sí está cambiando sus conductas a nivel social. Vemos ejemplos de reciclaje, de cuestiones de comportamiento individual, pero aquí también tenemos que reconocer que nuestros comportamientos individuales no son solamente individuales, dependen de las instituciones. Si las instituciones y las estructuras no están, no podemos tener comportamientos individuales. No somos seres totalmente libres. Estamos condicionados por el vecino, por el barrio, por la ciudad donde vivimos. Entonces, no podemos esperar que la gente, entre comillas, la gente, resuelve todo por su comportamiento individual. Hay responsabilidades individuales y responsabilidades compartidas. Y ahí también hay un buen ejemplo. Hace poco CONICET publicó unos estudios de otras pandemias del pasado. Y, por ejemplo, hace como un siglo en la ciudad de Buenos Aires hubo una epidemia de fiebre amarilla. Y a raíz de esa epidemia instalaron las cloacas, las alcantarillas de aguas corrientes, cambiaron las conductas de higiene, como que no se escupía en la calle, llegó a ser normal tener baños en la casa y no fuera de la casa. Como que todos esos cambios, que son cambios de la estructura de la ciudad, porque la infraestructura era necesaria, pero también la cultura de lo que se consideraba higiene, son ejemplos donde hoy en día vivimos la ciudad como algo normal. Pero ese normal de hoy fue a raíz de decisiones y cambios de hace 100 años para enfrentar una pandemia anterior. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué cambios vamos a hacer? Finalmente. Sí, y las decisiones políticas luego afectan a las decisiones individuales. Es como, no se puede desacoplar, son relaciones recíprocas. Producimos las instituciones y somos productos de las instituciones. Entonces, no es ni comportamiento individual ni solo procesos sociopolíticos, es ambos. Entonces, hay que trabajar en la cultura, pero también en las instituciones y la infraestructura para que de aquí a 100 años tengamos ciudades más sustentables, culturas más sanas, justicia ambiental, justicia social, como un solo concepto. Y ser capaces de ser agentes de cambio y no opinólogos sobre el cambio, sino incluso un biólogo tiene que aprender cómo funciona un proceso de creación de una ley o para una audiencia pública sobre evaluación de impacto ambiental para poder participar activamente en esos espacios, no solo desde afuera. Así es. Bueno, Christopher, te agradezco mucho esta comunicación con Ambiente y Medio, y seguramente en algún otro momento vamos a estar hablando de algunas de las problemáticas y las soluciones allá del fin del mundo. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y un saludo a la audiencia desde Ushuaia. Gracias, gracias. Nosotros ya seguimos con más Ambiente y Medio. Bueno, esto que tenemos acá, seguramente todos ya saben qué es una alcantarilla, que según la RAE son acueductos subterráneos fabricados para recoger el agua de lluvia o el agua residual. El agua, señoras y señores, el agua.
no están fabricados para recoger basura, como por ejemplo botellitas, latitas o papelitos que la gente tira en la calle en una actitud soberbia, egoísta y despreocupada. Como todos sabemos, la basura, esto que vemos acá y lo que tiran en la calle algunas personas, van en los tachos de basura, no en la calle, porque esto se lo lleva la alcantarilla, y lo que se lleva a la alcantarilla termina en los ríos. Y todos necesitamos de los ríos, pero hay personas que lo necesitan más porque lo necesitan para cumplir sus sueños. Sí, hay personas que lo necesitan para cumplir sus sueños, y que esté lleno de basura es un impedimento. Y no está bueno, y por tirar una botella en la calle, no dejarle cumplir el sueño a una persona, ¿no es cierto? ¿De quiénes estoy hablando? Te lo voy a contar en un ratito. Acordate que en el próximo bloque vamos a recorrer el río Reconquista, segundo cauce más contaminado de la Argentina, un cuerpo de agua que impacta sobre 18 municipios y la vida de casi 5 millones de habitantes. El Parque Nacional Tierra del Fuego es un área protegida creada en el año 1960. Protege una muestra representativa del bosque patagónico. Tiene la característica de que une bosque, cordillera y mar. Dentro del área protegida se encuentran especies en peligro de extinción, como es el villín, una nutria adaptada para nadar en el mar. Tenemos el lago Roca, que se comparte con Chile, el lago Cami o Fañano, y después tenemos algunas lagunas distribuidas dentro del parque. Los lagos, con la transparencia que tiene el agua, para mí es uno de los lugares a recomendar que vale la pena visitar. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. BA Group, desarrollando tu capital filosófico. YPF le da una mano a los que ponen el cuerpo, porque pagando con la aplicación de YPF todo el personal de salud puede acceder a un 15% de descuento en combustibles todos los días. Ingresá en personaldesalud.ypf.com y completa los datos para acceder al beneficio. YPF. Si de aguas contaminadas se trata, hay que hacer un mea culpa y un reconocimiento. Mea culpa porque hay que confesar que el río Matanza-Riachuelo, el conocido Riachuelo, se lleva generalmente todos los flashes. Y reconocimiento, dicho medio en broma, también al propio Riachuelo por su condición de ser uno de los 10 lugares más contaminados del mundo en un planeta en su haber, con derrames, escapes químicos, accidentes nucleares, es decir, donde no es fácil competir. Pero hoy vamos a salir de ahí y vamos a hablar no del primero, sino del segundo cauce más contaminado en la Argentina, el río Reconquista. Y hoy, desde el mismísimo río Reconquista, hablamos de su contaminación, salud, ambiente y deporte. El río de la Reconquista, cuya cuenca abarca 18 partidos del área metropolitana de Buenos Aires y de zonas rurales cercanas, empieza en la confluencia de dos arroyos en el partido Marcos Paz y desemboca en el río de la Plata, luego de haberse unido unos kilómetros detrás con el río Luján. Más de 12.000 industrias lo utilizan como cloaca y basural, donde en sus márgenes viven alrededor de 5 millones de personas en condiciones, de más está decir, precarias. Descargas del alcantarillado, frigoríficos, mataderos, curtiembres, que son los lugares donde se procesan las pieles animales para convertirlas en cuero,
y otras tantísimas fábricas e industrias altísimamente contaminantes que, ubicadas en la cuenca, vuelcan sus desechos al agua sin tratamiento previo alguno, provocando que las aguas estén repletas de materiales pesados y microorganismos patógenos. O sea que otra vez hablamos de salud y ambiente. Más allá de la enorme cantidad de afluentes que se desechan aquí, al principio te hablé de basurales. Debido a las condiciones precarias en las que se viven estas zonas, se van formando en sus márgenes, como tenemos aquí, pequeños basurales que aportan contaminación en dos sentidos. En primer lugar, basura flotante, como vemos. Botellas, plásticos, latas, quedándome corto, porque aquí se han visto muebles, heladeras, electrodomésticos, todo tipo de cosas. O sea, que se utilizan los márgenes como basural y que se utiliza también el propio río como basural. Y por otro lado, estos pequeños basurales aportan contaminación con sus líquidos lixiviados, que son los jugos que se forman al descomponerse la basura y que contaminan las napas, el agua y aportan también la contaminación de este río, que a su vez aporta el 33% de la contaminación total del Río de la Plata. Lo que uno primero asocia al escuchar aguas contaminadas es el olor, es en la pesca, es en los peces. Momentito. Ay, Momentito, yo me encargo desde acá. Distancia social, Gracias. por favor. O sea, ¿seguís vos? Sigo yo. ¿Sigo yo en un ratito? Sí, después Perfecto, nos vemos. Otra cosa que me gustaría que asociemos al río en este caso y a la contaminación es al deporte, a los deportistas que se ven perjudicados. Vengan conmigo un ratito. ¿Qué tendrán que ver los deportistas o los deportes con este lugar? Bueno, resulta que esto es una cancha, esto es un gimnasio, acá la gente viene a entrenar. Los que practican el remo como deporte entrenan acá y no puede ser que esté en estas condiciones, completamente contaminado y lleno de basura. Por esto, hace unos años, varios deportistas se solidarizaron con los remeros e hicieron un spot que se llama #LimpiemosElReconquista, en el cual podemos ver a practicantes de judo con el piso lleno de basura, jugadores de hockey con la cancha llena de basura, un despliegue de basura en el cual no le podían pegar a la bocha, y así se siente ser remero. ¿Cómo puede ser que un ciclista en su sendero tenga basura y tenga que ir esquivando pedazos de basura? No se puede. Acá tampoco debería pasar. Sin embargo, el río sigue teniendo basura. Al principio te decía que este es el segundo cauce más contaminado de la Argentina. Verdadero. Pero me olvidé de mencionarte que también es uno de los lugares más contaminados del mundo. Y con un detalle. Es un río de 82 kilómetros de extensión. O sea, no es tan largo. Pareciera raro que en 80 y pico de kilómetros pueda acaparar semejante grado de contaminación. Como vemos aquí, basura, quema de basura, bueno, todo tipo de cosas. Organizaciones como el SEAMSE, por ejemplo, hacen un trabajo integral aquí de mantenimiento y limpieza con un dato. Por mes sacan aproximadamente 150.000 kilos de basura en sus recolecciones, de basura flotante, o sea que pareciera que la basura en este río es casi infinita. La contaminación del río Reconquista lleva muchísimos años y como bien sabemos lo que más lo sufren son los vecinos, tanto vecinos como organizaciones que desde hace años reclaman por el saneamiento del río Reconquista. En base a esto, hablamos con Sofía Astelarra, que participa del Observatorio de Humedales del Delta, que nos dice esto. El río Reconquista es el segundo río más contaminado del país, por lo tanto, que esas aguas estén contaminadas coloca en una situación de riesgo a la salud humana y no humana, sobre todo a las poblaciones ribereñas y a las poblaciones isleñas del bajo delta del río Paraná, que dependen del elemento agua para sus actividades vitales. Entonces esto incrementa la injusticia hídrica que tienen estas poblaciones, que a la vez son todas las poblaciones ribereñas populares, son poblaciones que no tienen acceso al agua potable ni acceso al sistema cloacal. Esta problemática es una problemática que tiene aproximadamente 40 años. Las organizaciones ambientales de la zona vienen elaborando diferentes propuestas para realizar el saneamiento del río Reconquista, articulando con distintos sectores gubernamentales. Y a nivel gubernamental no se ha logrado durante todo este periodo mantener una política articulada
y sostenida en el tiempo para lograr el saneamiento del río Reconquista. Más bien han tenido como una política de desarrollo económico que fomenta el crecimiento de los parques industriales sin control socioambiental y también el relleno de los humedales para el arraigo del capital inmobiliario. En la cuenca del río Reconquista se pueden identificar humedales, por ejemplo, u otros tipos de ecosistemas que hacen también a este ambiente y que producto de la contaminación están perdiendo su funcionalidad. Por otro lado, es un río que abarca 18 partidos del AMBA, como dijimos, por lo tanto sufre distintas realidades, lugares que están mejor y lugares que están peor, como este, por las fábricas o las industrias, o en este caso por la densidad demográfica y utilizar el río como basural. Al principio del siglo XX, en estas aguas, se podían encontrar diversos y diferentes tipos de caracoles. Sí, tanto es así que Juan de Garay lo denominó el Río de las Conchas, para que luego, años más tarde, pase a llamarse Río de la Reconquista. Hoy parece que hablamos de un ecosistema que ya no es lo que era y que en vez de encontrar caracoles, encontramos botellas de plástico. En el medio de esta pandemia tan difícil que estamos atravesando, volvemos a hablar nuevamente sobre problemas en ambiente con consecuencias en salud. En este caso, enfermedades contagiosas como la hepatitis o enfermedades gastrointestinales, enfermedades oculares, en la piel, es decir, situaciones bastante lamentables. Sumado al olor que se puede percibir en algunas partes del río, con la salvedad de que nosotros en un rato dejaremos de estar en contacto con el río, porque básicamente no vivimos aquí, pero para los que sí, esto es salubridad y ambiente cero. En el próximo bloque vamos a conversar con Leonardo Stanley, un economista que investiga el impacto de la crisis climática sobre la producción, el comercio y la generación de empleo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO y Fundación Ambiente y Medio traerán más y mejor información ambiental a la población con el desarrollo de la primera plataforma digital colaborativa para periodistas ambientales de América del Sur. Esta gran apuesta aportará a la comunicación ambiental mediante la formación y capacitación periodística y busca fortalecer capacidades profesionales que permitan aumentar la calidad de la información y de los contenidos que se generan. En medio de la crisis climática que enfrenta el planeta, es indispensable combatir la manipulación y la desinformación a través del estímulo de un periodismo ambiental responsable, independiente y pluralista. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Habrán visto, me imagino, las típicas escenas de películas donde alguien de un pueblo, de una ciudad pequeña, llega a ciudades como Nueva York, como Tokio o las grandes ciudades del mundo de noche. Y se topan y se encuentran y se sorprenden con carteles luminosos, luces de colores, show de luces, antenas, pantallas, letreros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo artificial, que siempre llevado a semejante gran escala, debe hacernos al menos un poquito de ruido con respecto a lo natural. Todo esto que estoy hablando se llama contaminación lumínica,
que entre otras cosas nos repercute en el sueño. Así que vos que te acabás de despertar, quédate. Hoy Ambiente y Medio de noche. En primer lugar, Wikipedia, un amigo al que todos debemos acudir de vez en cuando, define a la contaminación lumínica en su primera línea como un tema bastante discutido. Ya te lo instala como polémico. Con algo de razón, porque hay otras definiciones, por ejemplo, que dicen que la contaminación lumínica es producto de una mala calidad y de una mala distribución del alumbrado de las ciudades. 100% cierto, pero me parece a mí que no es la única causa. Sus ojos lo podrán observar, también debemos hablar de un exceso. Por lo pronto, la contaminación lumínica es la alteración de la oscuridad natural de la noche. Fácil. Y siempre, y esto sí siempre, toda contaminación lumínica involucra un desperdicio de luz. O porque no se está apuntando al objetivo y la luz escapa y se dispersa, porque se utiliza en momentos y en cantidades innecesarias, o también porque se emite en un espectro no útil para la visión humana, pero que sí afecta a otras especies, ecosistemas y actividades como por ejemplo la observación científica. La luz es toda radiación electromagnética que se propaga a través de ondas y en todas las direcciones, y a 3000 kilómetros por segundo, por lo que la contaminación lumínica generada en un lugar obviamente va a repercutir en lugares muy distantes que incluso no cuenten con sistemas de iluminación, como parques nacionales, por ejemplo. La manifestación más clara de esto lo vemos en ese brillo o halo luminoso, como se le dice, en el cielo, debido a la dispersión, al rango espectral, a la intensidad, que impactan en la biodiversidad, en la calidad de vida y en la salud de las personas, y también en el desarrollo sostenible. No se puede pensar un desarrollo sostenible si hay un desperdicio energético y una contaminación consecuente. Hay tres principales formas en las cuales se expresa la contaminación lumínica. La dispersión hacia el cielo, cuando las partículas viajan en cualquier dirección formando ese halo luminoso, y también, como dije antes, ese espectro no útil para la visión humana, pero que sí afecta a otros seres vivos. Nunca está de más de recordar que no estamos solos en el mundo. Intrusión lumínica, que es cuando la luz artificial proveniente del exterior ingresa en nuestros hogares, en nuestras viviendas, a través de las ventanas, de las puertas, alterando nuestros ciclos de sueño, los ciclos de sueño de las mascotas, los ciclos de las plantas, etc. Y por último, el deslumbramiento, que es cuando la luz artificial incide directamente sobre el ojo, producto de una sobreiluminación o una luz muy blanca, y este destello puede provocar, por ejemplo, accidentes de tránsito o provoca también una disminución visual de los peatones, lo cual es otro problema más para el tránsito. Así se manifiesta la contaminación lumínica producto del alumbrado de las ciudades. En el año 2016, luego de varios años de estudio, se creó un mapa de contaminación lumínica a través de imágenes satelitales tomadas de noche que evidenciaban país por país esta situación. A raíz de eso, Argentina quedó entre los 10 países con peor cielo del mundo, lumínicamente hablando, por supuesto. Pero no es solo un problema a nivel nacional. El 83% de la población mundial vive bajo cielos contaminados. Y por citar un ejemplo, el mejor ejemplo es Singapur, el país con mayor brillo nocturno artificial del mundo. Y para que te des una idea, la intensidad lumínica alcanza las 7000 microcandelas, que es la unidad de intensidad de luz, cuando la oscuridad natural alcanza apenas 1.7 microcandelas. Esto repercute de varias maneras. Una de ellas, como lo definen los especialistas, una notable pérdida en el patrimonio cultural de observación de estrellas. Más de un tercio de la población mundial no puede ver la Vía Láctea. Y sin ir más lejos, aquí en Buenos Aires, donde vivo yo, ya es común ver un cielo sin estrellas y cuando ves 2 estrellas decís, ¡wow! ¡Qué locura! Y no es solo por la lúdica observación de las estrellas. Los astronautas, los astrónomos que trabajan a través de imágenes satelitales estudiando la Tierra, bueno, esas imágenes satelitales también se ven alteradas por la contaminación lumínica.
Bueno, vamos a lo importante, ahora sí, el sueño. Nos están robando el sueño, loco. Porque la contaminación lumínica altera los ritmos circadianos. ¿Qué son los ritmos circadianos? Son cambios físicos, mentales, conductuales que responden a un ciclo diario y que también responden a la luz y a la oscuridad. Dormir de noche y estar despierto de día es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz. Ese ciclo de oscuridad es importantísimo, fundamental para la vida, porque al alterarse ese ambiente, ese ciclo de oscuridad, para decirlo de alguna manera simpática, deja de ser tan oscuro. Y ahí afecta al humor, a la concentración, a un montón de condiciones humanas. Diego Golombek es un especialista a quien consultamos sobre todo esto de los ritmos circadianos, la contaminación lumínica y mucho más. La revolución industrial trajo muchos cambios y la energía eléctrica y la luz eléctrica muchos más. Algunos no tan buenos. Edison dijo que inventó un poco la bombita eléctrica para robarle horas a la noche, para aumentar las horas de trabajo y tener menos horas de sueño. El problema es la contaminación lumínica, lo que se llama polución de la luz a la noche. Nosotros somos bichos diurnos que evolucionamos para estar dormidos en oscuridad de noche. La luz de noche, que puede ser luz que nos viene de la calle, de un cartel de publicidad, de la tele, de otras pantallas, interfiere con el sueño, interfiere con el estado de ánimo y también con nuestro metabolismo. Está demostrado que la luz nocturna produce mayor obesidad y sobrepeso. No solamente en nosotros pasa esto. Algunos insectos, algunas aves nocturnas están completamente confundidas por la aparición de luz eléctrica donde no debiera estarla y cuándo no debiera estarla. Cuidado con la luz mala. De noche hay que dormir y en oscuridad. Ahondemos un poquito más en los animales. Las tortugas marinas, por ejemplo, que nacen sobre la playa y salen de sus huevos de noche, cuando la mayoría de sus depredadores duermen, utilizan el reflejo de la luna y las estrellas sobre el océano para llegar a él. Si en el medio se encuentran con alguna luz artificial, pueden desviar su camino y nunca llegar al océano. Los pájaros, por ejemplo, pueden desviar su migración, así como también volar alrededor de una luz por horas y horas y horas, hasta provocarles un colapso o la muerte. Y con esto te doy un dato, que no es local, pero es gráfico. De entre 100 millones de 1000 millones de aves en América del Norte mueren aplastadas contra edificios brillantes. Insectos, por ejemplo, que también pueden dar vueltas alrededor de una luz por horas, horas y horas, convirtiéndolos en presa fácil para sus cazadores y sus depredadores. Como así también murciélagos, anfibios y otro montón de especies que se ven afectadas en sus hábitos y sus hábitats. Y los ciclos de sueño, como vimos recién, no solo por el reloj interno, sino también porque puede alterar patrones de apareamiento, de migración o patrones también conductuales. Con respecto a la contaminación lumínica, como ya dijimos, es importante empezar a hablar de la mala calidad y de la mala distribución del alumbrado público en las ciudades. Pero también hay que hablar de un exceso y también de una innecesidad. ¿Para qué están estas luces acá abajo? Nunca lo podremos saber. Por eso, repensar y revisar, señores, esto de la contaminación lumínica y cómo afecta a la biodiversidad y también al sueño. La crisis climática ha dejado de ser un trastorno que amenaza únicamente al medio ambiente. Hoy, algunas alteraciones, como el aumento en la temperatura global o la intensificación de catástrofes ambientales, están siendo consideradas como un obstáculo para la estabilidad y el crecimiento económico. Las olas de calor merman la capacidad de trabajo y la productividad. Los huracanes, los ciclones, las sequías dejan a millones de personas en la más absoluta pobreza. Arrasan poblaciones enteras, arruinan las cosechas y la producción de alimentos, dañan caminos, obstaculizan el comercio. El Banco Mundial dice que si no se adoptan medidas urgentes, la crisis climática va a generar 100 millones de pobres más para el año 2030. La solución obviamente no es sencilla.
requiere no solo de creatividad y compromiso, sino también de la cooperación de todos, de los individuos, de las empresas y los líderes del mundo. Seguimos en Ambiente y Medio. Ahora vamos a continuar analizando la encuesta sobre cambio climático que ya estuvimos en el primer bloque charlando con Christopher Andersen. Ahora sí vamos a charlar vía Zoom, conversar con Leonardo Stanley desde un lugar de la economía y el cambio climático. Leonardo Stanley es economista e investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, más conocido como el CEDES. Hola Leonardo, gracias por atendernos. Hola Gaby, un placer. Aquí estamos, en cuarentena, digamos, y las circunstancias nos llevan a hablar de todos estos temas, ¿no? Porque la encuesta esta que vos me has pasado me parece muy interesante desde diversos ángulos, ¿no? En Argentina seguimos todavía, digamos, con mucho discurso pero poca acción, ¿sí? Y en América Latina en general, bueno, en varios países, no en toda la región, pero en varios países de la región seguimos con esta visión, ¿no? Es decir, se sigue planteando que esto es un problema, pero no se actúa en consonancia, ¿no? Es decir, en un momento, en marzo de este año, digamos, hubo un momento puntual donde el precio del barril de petróleo estuvo a valores negativos, ¿sí? Digamos, en Estados Unidos por cuestiones circunstanciales, etcétera. Pero a otros lados el precio del barril en el mercado de Londres, digamos, también bajó muchísimo, etcétera, lo que volvió antieconómico, si querés llamarlo, desde el punto de vista de rentabilidad no rentable, digamos, la explotación del petróleo, del gas, etcétera. Y son señales que nos hablan de un mundo que viene. Por más que digamos, que nosotros ambicionemos desarrollar vaca muerta, digamos, es algo que el mundo que viene no tiene interés. Entonces seguimos atrapados en los lobbies de las petroleras, digamos, que están muy activas, digamos, por un subsidio, pese a que siempre hay una queja en esto, etcétera. O se habla de un nuevo gasoducto, etcétera, que son inversiones que pueden quedar desvalorizadas en el muy corto plazo y de manera, digamos, abrupta. Es lo que los economistas llaman estos del stranded asset o valores, ¿no?, de activos que se deprecian rápidamente. ¿Y vos considerás que el establishment, como se dice, seguirá con esta frase en inglés que es el business as usual, es decir, los negocios como siempre? Las élites en América Latina y en Argentina siguen apostándose a modelos de desarrollo y de inserción global que no son sustentables desde el punto de vista del medio ambiente y tampoco mejoran los problemas de desigualdad, digamos. Lo que digo puede salir, puede parecer muy contestatario, etcétera, pero es el mensaje que hoy surge como editorial en el Financial Times. Puntualmente 2 o 3 medidas que sí o sí deberían implementarse, económicas, ¿no? Digamos, América Latina y Argentina también reciben muchos fondos del exterior, digamos. Nosotros ahorramos poco y demandamos mucho, no solamente deuda, sino inversión extranjera directa. Y uno de los grandes aportantes de fondos es China. Pero la mayoría de los fondos que venían para el área energética, que era una de las mayores áreas beneficiadas por estos, digamos, flujos, fueron a parar a los, digamos, a los no renovables, a los fósiles, ¿sí? Hoy sigue siendo lo mismo, digo, sea Ecuador, sea Argentina, sea Brasil. Digamos, muchos de los fondos que vienen para la industria fósil, pero una industria que ya fue, digamos, ese es el tema. Y misma China, digamos, que es, China, como todos sabemos, es el principal productor de energías eólicas, de bienes de capital asociados a energías eólicas, ¿sí? Entonces, digo, ahí no es problema de China que trae los capitales, ¿sí?, hacia el área de fósiles, ¿sí? Y, digamos, y que se explote, no sé, petróleo en el Amazonas. Digamos, no hay un culpable de afuera y nosotros... Si no hay una conjunción de intereses, y bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, por ahí tendríamos que fijar en el tema de inversión extranjera directa, poner algún tipo de ley que
se prohíbe algún tipo, digamos, la inversión que llega no es toda la misma, es decir, hay que empezar a ver cualitativamente cómo, digamos, ponemos algún tipo de filtro a los flujos que están llegando al exterior. Cada vez más hay grupos de inversores que están planteando no invertir, digamos, en industrias que pueden ser contaminantes. Cada vez hay más fondos de inversión, hay cada vez más bancos, etcétera, etcétera, que están planteando salgamos de acá, digamos, porque esto hace mal al medio ambiente, digamos. Empieza a haber, digamos, una cuestión ética en los negocios y bienvenida, digamos. Para ir cerrando, me gustaría una última reflexión con respecto a que hablamos de muchas contradicciones recién, ¿no? Sí. De lo que debe ser y lo que no es, o lo que deberíamos intentar hacia el futuro y no atrasar más. Esta contradicción economía versus ambiente. Deberíamos pensar en una economía más ambiente. Hay un mensaje que aquí es como mayoritario, que son contradictorios economía y ambiente. Digamos, en muchos lugares en el mundo digamos, van de la mano, ¿no? Es decir, van de la mano en la academia, es decir, los economistas, hay cada vez mayor, un grupo muy importante de economistas trabajando en esto, no sé, trabajando no solamente en economía y ambiente, sino también en inclusión social, digamos, que son los grandes problemas que tiene la humanidad. Digamos, hay una cuestión acá que tiene que ver con el rol que tiene el Estado, ¿no? Que acá seguimos planteando Estado versus mercado, y esa es una contradicción que ya no existe. Otra más, claro. Sí, porque, digamos, la pandemia nos mostró la necesidad del Estado como articulador. Muchos países también aprovechan las crisis para salir hacia para cambiar de rumbo, ¿no? Es decir, el caso más interesante de esto después de la crisis de 2008, cuando surgió, digamos, los paquetes estos fiscales de ayuda, Corea del Sur, digamos, lanzó un programa muy ambicioso de energías renovables. Digamos, empezó a cambiar el rumbo. Y en América Latina es, digamos, un país que no lo nombren, y a mí me parece que es el interesante porque es el antigriete, es Costa Rica, ¿no? Costa Rica ha adoptado una visión, digamos, también de salir de los fósiles y embarcarse en una economía, digamos, de renovables. Leonardo, te agradezco mucho esta entrevista y bueno, en algún otro momento seguiremos charlando, bueno, ¿te parece? Un gusto, sí, cómo no. Gracias. Un gustazo haber estado con vos y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. En este evento tan especial me gustaría agradecer a mi mamá y decirles que el cambio climático es real, está sucediendo ahora mismo, es la amenaza más urgente a la que se ha de enfrentar nuestra especie. Tenemos que trabajar juntos y dejar de procrastinar. Eso es un fragmento de un discurso que hizo Leonardo DiCaprio cuando recibió el premio al mejor actor. La verdad que el chabón es un crack. Y como es un crack y mi amigo personal, obviamente, se juntó con Martin Scorsese y Fisher Stevens para hacer un documental que se llama Before the Flood, o Antes de que sea tarde, en el cual se reúne con científicos, con expertos y líderes de todo el mundo para investigar los efectos del cambio climático y las consecuencias que el cambio climático tiene sobre los ecosistemas, sobre los hábitats que se están perdiendo de distintas especies y sobre las personas, fundamentalmente las menos privilegiadas. Así que ya saben, antes de que sea tarde, vayan a verlo. Y antes de que sea tarde también, síganos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio, y si quieren pueden volver a ver el programa entero en YouTube. Nos vemos la próxima.